Algunos que tienen hijos más chiquititos, ya estar celebrando junto a ellos antes de dormir, ¿cierto? Claro, bueno, ya está con nosotros Cristian Pizarro. Cristian, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, Hola, Cristian. ¿cómo están? ¿Qué tal, Mara, José Francisco? Estamos en una edición prenavideña, digamos, ¿no? Así Tal es. cual, haciendo el teloneo. Sí, y viste que has tenido hartos lunes con nosotros. Sí, ya soy una especie de comodín. No, claro, si no se puede Marte, está con nosotros sí o sí, de alguna forma. Así es. Oye, Cristian, estamos analizando la entrevista a José Antonio Kast en reportajes de ayer, a propósito también de muchas cosas que han estado pasando entre las coaliciones o movimientos opositores. ¿Cómo viste la entrevista y cuáles son los ejes que a tu juicio marcan el debate de esa entrevista? Mira, siempre hay un poco incómodo hablar de las entrevistas que se publican en el mismo cuerpo donde uno trabaja, digamos, y para el mismo incluso entrevistado, pero a ver, yo creo que es una entrevista que tiene una señal. Voy a tratar de mirarla lo más analíticamente posible, pero tiene una gran señal que es la reiteración de José Antonio Kast de que va a primera vuelta sí o sí. Lo dice con todas sus letras, él cree que es bueno incluso eso, y da una cierta explicación, se amplía el espectro de personas a las que se convoca del mismo sector, tanto los más, por decir así, los más cercanos al mundo republicano, esa derecha más dura, como también con otro candidato que sería hasta ahora candidato de Chile Vamos, Evelyn Matei, o lo que salga de ahí, digamos, un votante más de centro derecha. Entonces él explica en la entrevista con mucha claridad la conveniencia electoral de esa amplitud, por un lado, y por otro lado me parece que también le exige definiciones a ese mundo de la centro derecha. El mismo título de la entrevista indica que antes de la unidad es necesario saber cuál es la identidad de Chile Vamos. Y eso es lo que se ha estado reflejando, por ejemplo, en los últimos días y semanas con la discusión previsional. Por lo tanto, creo yo que esa frase, ese juicio de José Antonio Kast está muy influido por ese tema. Consideremos que no estaban a la vista al momento de la entrevista la opinión de Evelyn Matei respecto de este proyecto de reforma, que, bueno, a la luz de los comentarios que hizo en su cuenta de X, ella está con algunos reparos técnicos, al menos, a cómo se está pensando ese proyecto. ¿Y te parece que influyó la entrevista de José Antonio Kast en esas declaraciones de Evelyn Matei o son cosas paralelas? No hay que olvidarse que en Evelyn Matei conviven una persona que ha estado dedicada a la vida política, parlamentaria y al ejecutivo, ha sido ministra, pero también hay una economista, hay una persona con una sólida formación económica, se destacó incluso por eso, recordemos, en el Congreso cuando era diputada y senadora. A mí me ha tocado reportear, hablar con ella, y siempre tiene una perspectiva muy económica para analizar los proyectos de políticas públicas. En consecuencia, me parece que saltó esa dimensión como prioritaria al momento de hacer los juicios que emitió ayer. Es decir, a ella no le da lo mismo qué tipo de reforma previsional termine emergiendo de un acuerdo, y probablemente quienes se están negociando a título del sector tienen una mirada tal vez más política. Ahora alguien podrá decir qué más político que una precandidata presidencial, pero lo que decía al comienzo, ella tiene una economista que todavía sigue muy viva, muy vigente, y recordemos que era algo de lo que pasaba con el expresidente Piñera.
que se le criticaba, hay que decirlo, esto de que tenía una aproximación muy economicista de repente a las cosas, menos política. Tal vez estamos viendo un rasgo similar en algunas opiniones de Evelyn Matei. Ahora, ella todavía no está ni siquiera ungida candidata, entonces también ciertamente natural que ocurra esto. Sí, pero precisamente, Cristian, te quería preguntar, porque volviendo un poco a la entrevista, que me parece muy interesante cómo José Antonio Kast empieza a plantear no solo el hecho de que necesita saber cuál es el proyecto, la identidad de la centro-derecha para recién pensar en una unidad. ¿Qué te parece a ti desde esa perspectiva estratégica del Partido Republicano? Porque también menciona a Johannes Kaiser, menciona a Rojo Edwards, como que fueron parte de republicanos, pero finalmente optaron libremente por proyectos distintos. ¿Cómo mantiene esta postura de no ir a primarias con todo, si es que él es candidato de republicano, y finalmente mantener una identidad propia como partido? Que eso no quiere decir que no se junten en otras cosas, pero que Republicanos va a mantenerse en una carrera por separado. ¿Qué opinas sobre cómo políticamente cómo se plantea? Republicano está clarísimamente, lo han dicho, además, sí que a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados, Republicano está claramente en un esfuerzo por consolidarse como partido, y lo mostraron en la última elección municipal y de gobernadores, en el sentido de que están tratando de expandir su presencia territorial a nivel de concejales, de alcaldes, de gobernadores, en fin, de consejeros regionales. Y lo mismo pasa para la lógica con la que se enfrenta la elección parlamentaria, con la que se va a enfrentar. Y ahí es donde van a venir los problemas, o las dificultades, no digo los problemas, porque las dificultades que habrá que, esperemos, se superen, ¿cierto? En el sentido de que cuando hay una colectividad, un partido que está buscando su consolidación, es distinto a cuando se está buscando o llegar al gobierno o necesariamente otorgarle a un determinado candidato presidencial que está bien aspectado o que sea el con mayores probabilidades. En este caso, las encuestas hablan de Evelyn Matei, pero esto es válido, a mi juicio, para cualquiera. Porque ahí hay mayor disposición, ¿cierto?, o un foco, un foco distinto, que es optimizar la presencia del sector en aquellos lugares donde realmente, ¿cierto?, se puede. Yo recomiendo, tal como estamos hablando de la entrevista de José Antonio Kast, en el mismo cuerpo de reportaje viene una columna ayer de Joaquín García Huidobro, que se titula Más que unidad, coordinación. Y yo creo que él da en un punto correcto ahí. Efectivamente, son proyectos distintos, no digo enteramente diferente el de Republicano y el de Chile Vamos, pero tienen sus matices. Este último que estoy mencionando, el de partido versus mayoría parlamentaria, me parece que uno. Hay matices también en los focos y en los puntos ideológicos, de qué cuestiones se defienden, en fin. Entonces, esto de forzar la unidad a cualquier precio me parece que puede terminar siendo defraudante. Claro. Yo creo que hay que aceptar que hay dos proyectos en la derecha, uno de centro derecha, otro de derecha a derecha. Lo mismo pasa en España, y esos dos conglomerados o partidos, ¿cierto?, tienen que buscar acuerdos, tienen que buscar entendimiento, corresponden al mismo, y lo mismo pasa en la izquierda. En la medida que esas cosas se resuelven mal, o bien se terminan tratando de forzar escenarios, me parece que lo único que generan es frustración en la gente. Si ustedes se fijan, el discurso del mundo de la derecha, del elector promedio, es: la derecha no se une. Señores, yo le diría, mire, no se preocupe tanto de que se una, preocúpese de que se coordine. Y en la medida que esa coordinación sea eficiente, los resultados van a ser adecuados. Y con esto cierro. En la elección municipal se perdieron varias alcaldías, y en la de gobernadores, a lo menos un par, producto de que la coordinación entre esos dos proyectos, entre esos dos partidos, esos dos grupos, no fue la adecuada. Y se podrían haber tenido
más alcaldes y más gobernadores. Ahora, alguien dirá, es que la responsabilidad de eso fue de esto o de esto otro. Yo estoy seguro que si analizamos el caso a caso de esa responsabilidad, nos vamos a dar cuenta que hay responsabilidades compartidas. No todo es culpa de Chile Vamos y no todo es culpa del republicano. Claro. En algunos temas fue intransigente Chile Vamos, en otros fue intransigente republicano, equivocaron la apuesta, pensaron que su propio candidato era mejor de lo que resultó ser, en fin. Podríamos reflexionar largamente sobre eso. Sí, bueno, te quería cambiar de tema. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Te quería cambiar de tema, bueno, a los cambios que estamos viendo en el gabinete, precisamente por que la ministra Camila Vallejo dejó temporalmente el gabinete por su prenatal y entró la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, quien, bueno, no digamos que es de las ministras con más visibilidad que hemos visto en el último tiempo, pero sí ha sido parte de proyectos importantes que ha tenido el presidente Boric durante estos últimos años. Un poco, hablemos del perfil de la ministra, porque, como bien decía al principio, no es de los rostros más conocidos, pero sí se le ha dado una responsabilidad importante de ser la vocería del gobierno. Doble ministerio. Es una decisión, a mi juicio, extraña. Es una decisión extraña, pero ya nada a uno lo impacta, digamos, en esta administración. Yo creo, me puedo equivocar, bueno, esto tiene un par de posibles explicaciones. La candidata natural para reemplazar a la ministra Vallejo era la ministra Jara, pero la ministra Jara, ministra del Trabajo, comunista, al igual que Camila Vallejo, está entre manos con este proyecto de la reforma previsional. Entonces yo creo que era muy contraproducente sacarla de ese foco y llevarla a una infinidad de temas de seguridad, económico, de cualquier índole político, más allá de las fronteras de esta reforma que está costando tanto que cuaje, digamos. Entonces me parece que en ese sentido el no llevar a la ministra Jara a ese rol es adecuado, es correcto. Pero el reemplazo por la ministra Echeverry, así en frío, no parece muy apropiado. Ella no tiene experiencia política, es una persona que está en el mundo de lo técnico, tan en el mundo de lo técnico está que es ministra de Ciencia, digamos, es decir, no es que sea una técnica de la vivienda o una técnica de las obras públicas, es una técnica de la ciencia. Consecuencia, ella incluso ingresó a la administración Piñera por, entiendo, sistema de alta dirección pública, trabajaba en el Ministerio de Economía, en la época que ahí estaba el ex ministro Valente. Entonces, si yo fuera quien tuviera que tomar esa decisión, buscaría a alguien con más oficio político, porque va a estar sometida a un nivel de presiones y de exigencias por parte de los medios, por parte de la opinión pública, en donde no es conveniente improvisar, no es conveniente ensayar. Entonces, lo que tantas veces se ha dicho respecto al presidente y de su equipo más cercano, al gobierno no se llega a aprender, pero parece que la lección todavía no la sacan, y la ministra Aysén Echeverry va a aprender a ser vocera en estos próximos meses. Ojalá, por el bien de ella y del país, que le vaya bien, ¿cierto? Pero fácil no la va a tener, digamos. No, está claro. Cristian, ¿y ahí en qué pie queda la ministra Jara? Porque una de las cosas que se comentaba era que ante la eventualidad de una reforma previsional era mejor ese legado que haber ido a competir como a la elección parlamentaria. Hoy día ya no tiene esa posibilidad porque no renunció a tiempo, y la que parecía que iba a ser llamada a reemplazar a Camila Vallejo queda, relegada por la ministra de Ciencia. ¿Cuál es su rol ahora? La ministra Jara va a esperar o va a intentar, como te decía recién José Francisco, yo creo que va a intentar empujar la reforma previsional. Si es que le va bien con ese cometido, va a quedar en una muy buena posición para ser, en el evento de que hubiera una primaria en el mundo del oficialismo, la precandidata del Partido Comunista.
y se le va mal y no hay reforma previsional, bueno, puede ser igualmente precandidata, salir del gabinete, ¿cierto? Transformar eso como en una especie de bandera de lucha, como un pendiente. Entonces, digamos, en la vía o en la alternativa más exitosa es que se transforme en abril, ya cuando se abra más el naipe, en la candidata, en el caso de que haya primarias, del PC. Es una persona que tiene bastante respeto. Ahora, habrá que esperar qué pasa en el PC. No nos olvidemos que ahora, el 11 y el 12 de enero, ellos tienen su consejo general, en fin, no recuerdo bien cómo se llama, congreso creo que se llama, congreso. De ese congreso emerge el comité central, y del comité central emerge la nueva mesa directiva, que puede ser encabezada por Lautaro Carmona y sus POIs, o por alguna facción más disidente que pudiera aparecer. Entonces yo creo que la suerte de Janet Jara va a estar también, además de lo provisional, también condicionada un poco por este otro factor intrapartidario, digamos. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, Cristian. Estaba muy entretenido. Siempre tenemos tantos temas que conversar, pero súper interesante el análisis. Vamos a estar pendientes de cómo empieza este desempeño de la ministra Cherry en la vocería. Así que vamos a estar. Y efectivamente hay que estar muy atentos. Oye, y sabemos, y el verano no es tan suave, ¿eh? El verano no es tan suave, no se empieza despacito, siempre tiene, entre lamentablemente los incendios y todo, se vienen siempre cosas importantes que estar atentos en la gestión. Sí, Cristian Pizarro, editor de Reportaje El Mercurio, te queríamos agradecer por haber estado este lunes con nosotros en vez de martes, siempre aquí parte del equipo de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias y felicidades a los dos y a sus respectivas familias. Igualmente. Muchas gracias, Cristian. Nos va a una breve pausa, Mara Seguini, y volvemos con más Llegó la Hora.